Vamos a hablar hoy acerca de la autoridad del Hijo de Dios sobre la falsa religión. La autoridad del Hijo de Dios sobre la falsa religión. La verdad siempre tendrá enemigos en donde impere la mentira. La verdad siempre tendrá enemigos en donde impere la mentira. Parte del ministerio de Jesús no solo fue mostrar las verdades acerca del reino y su autoridad para proclamar ese mensaje de salvación, sino que su venida también fue un desafío para las autoridades religiosas de la época o de su tiempo. Y eso es lo que daría lugar a una férrea persecución que terminaría con su muerte en la cruz del Calvario. Lo que veremos hoy es precisamente el inicio de dichas persecuciones y la manera en que Jesús se enfrentó cara a cara con sus enemigos. Después de perdonar los pecados de un hombre paralítico que fue bajado por el techo de una casa en el lugar o en el hogar de Pedro en Capernaum, las murmuraciones en el corazón de los escribas que estaban allí presentes fueron haciéndose cada vez más fuertes, hasta el punto de convertirse en una animadversión u oposición muy férrea, que fue intensificándose con el paso de los días, con la creciente popularidad del Señor Jesucristo. Ustedes se acuerdan que después que Cristo sana a este hombre paralítico, ellos cavilaban en sus corazones diciendo, ¿y quién es este? ¿Acaso es Dios para perdonar pecados? Pero ya, como les digo, la fama del Señor se fue haciendo más grande y ya no eran murmuraciones del corazón. Ya ellos sentían que Cristo era una amenaza para su religión, era una amenaza para lo que ellos enseñaban. Así que en el pasaje que nosotros vamos a considerar en el día de hoy, veremos el inicio de la persecución de Jesús por oponerse a la defectuosa religión de la época. Lo que prueba que Cristo ciertamente tenía autoridad incluso sobre la religión defectuosa de la época. Y recuerden ustedes que el propósito de Marcos es precisamente mostrar a Cristo, a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, que vino para anunciar el reino y llamar a los pecadores al arrepentimiento, y que muestra que Cristo tiene autoridad para proclamar el reino, mostrándolo como teniendo autoridad sobre los enfermos, teniendo autoridad sobre los demonios y teniendo autoridad para perdonar pecados. Pero ahora veremos cómo Jesús no solo tiene autoridad sobre estas cosas, sino que las tiene sobre la religión falsa de la época, y eso prueba todavía de manera más contundente que Cristo tiene autoridad definitiva para anunciar el mensaje del reino y llamar a los pecadores a Cristo. Es allí en donde vamos, o donde estamos ahora en Marcos. Así que vamos a ver nuestro texto, que hemos leído en esta mañana, a la luz de nuestros acostumbrados tres encabezados. El primero de ellos, la persecución por su autoridad sobre el ayuno. El segundo, la persecución por su autoridad sobre el día de reposo. Y el tercero, la persecución por su autoridad sobre la religión de la época. Sobre la religión de la época. Noten lo que dice nuestro texto en el versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Los primeros que comenzaron a oponerse a Jesús abiertamente fueron los discípulos de Juan, y debemos leer aquí los discípulos de Juan el Bautista, que como ustedes bien saben, había venido como un antecesor de Cristo anunciando que vendría el Mesías. Y Juan tuvo muchísimos seguidores que en algún punto se opusieron a Jesús porque pensaban que Jesús se oponía a Juan. Obviamente ignoraban las escrituras, porque en realidad Juan y Jesús no estaban en ningún conflicto. Juan simplemente, y lo dejó claro, yo voy a menguar para que él sea exaltado. Yo solo soy el que anuncia, pero él es el rey. Yo solo soy el heraldo, pero él es el que viene. Pero los discípulos no entendían eso.
Y a ustedes no les parece, hermanos, que a veces los seguidores de ciertos movimientos parecen tener mayor fervor que los mismos fundadores del movimiento. Usted ve seguidores de calvinistas, más calvinistas que Calvino, ¿verdad? Y ve seguidores del apóstol Pablo más fervientes que el mismo Pablo. Y eso a veces se convierte en un problema. Jesús y Juan no tenían ningún problema, pero los discípulos de ambos sí. Así que, especialmente de parte de los discípulos de Juan. Así que estos discípulos de Juan empiezan a acusar a Jesús acerca de un asunto muy importante, que era la observancia del ayuno por parte de Jesús y por parte de los discípulos. Debemos aclarar aquí que los fariseos acostumbraban a ayunar 2 veces por semana y tomaban eso como un motivo de jactancia y justicia propia, generalmente los martes y los jueves. Algunos dicen que incluso incluían el día de reposo como un día de ayuno. Pero sabemos, incluso por el testimonio de aquella parábola en Lucas del fariseo y el publicano, cuando ese fariseo dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de lo que gano. Ellos tomaban ese ayuno como una forma en la que ellos se mostraban mucho más piadosos que las personas que no practicaban ese ayuno. Y era algo que ellos consideraban parte de su religión. Aunque Dios no había establecido que debía ayunarse 2 veces a la semana, ellos habían creado unas reglas propias. Y en esas reglas propias ellos sugerían que toda persona que quería seguir a Dios debía ayunar por lo menos 2 veces a la semana. Esas reglas humanas no eran las únicas que los fariseos habían incluido, pero eran particularmente problemáticas, toda vez que no provenían de una instrucción de la palabra de Dios, sino de su propio corazón y de su deseo de verse como superiores a otros. De hecho, parece ser que la Biblia establece, al menos en el Antiguo Testamento, máximo un solo día de ayuno establecido por Dios al año. Y ese día de ayuno debía ser observado precisamente para recordar con dolor la manera en que ellos sufrieron y padecieron en Egipto. En el libro de Isaías nosotros vemos cómo el Señor se opone a la manera en que los israelitas observaban ese día de ayuno en Isaías 58. Y cómo habían convertido la práctica del ayuno solo en algo superficial, pero sus corazones estaban lejos de una verdadera devoción, no servían al prójimo, no amaban, no suplían las necesidades de los que tenían necesidades, sino que solamente tomaban ese ayuno como una jactancia y una búsqueda de justicia propia. Y eso es lo que vemos aquí más o menos en estos fariseos y discípulos de Juan que están acusando a Jesús. Sin embargo, miren lo que sucede, versículo 19, y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. El ayuno ciertamente era considerado una señal de luto, de dolor. Y el Señor usa una analogía interesante. Dice: ellos son mis discípulos y ellos están con el esposo. No pueden ayunar porque el esposo está con ellos. Es una celebración, es una fiesta, hay gozo. Deben tomar, deben comer, deben beber. Así que mientras el esposo esté con ellos, ellos no pueden ayunar. La idea de Jesús es: mientras yo esté con ellos, ellos no tienen un motivo para estar tristes. Ni tienen un motivo para estar gozosos, de luto. Ni tienen un motivo para proclamar ayuno. Mientras yo esté con ellos, dice Jesús, no pueden ayunar. Pero Jesús deja claro algo, porque alguien pudiera estar pensando: bueno, eso significa que como Cristo está con nosotros, entonces tampoco el ayuno está vigente hoy. Y ese es el argumento que algunos utilizan para eliminar esta disciplina espiritual de algo que es útil y provechoso para el creyente en el día de hoy. Jesús dice: pero vendrá el día cuando el esposo le será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán.
Por eso dice el Señor en Mateo 6, enseñando acerca de las disciplinas espirituales. Cuando ayunéis, a la par de cuando oréis y a la par de cuando deis limosna. Jesús asume que dar, orar y ayunar están en la categoría de las disciplinas espirituales vigentes para el creyente. Así que si está vigente orar, también lo está ayunar. Vamos a hablar un poquito de eso ahorita que vayamos a aplicar este punto, pero solo para que lo tengan allí en sus mentes, solo para que lo lleven allí en su mente. Así que veamos, hermanos, cómo Jesús entonces se enfrenta a esta oposición, mostrándose como el verdadero motivo por el cual los discípulos no ayunaban. Él quita el objeto del ayuno de la religión en la que ellos estaban acostumbrados a ver y la manera en que ellos estaban acostumbrados a celebrarla, y pone el objeto del ayuno en él. Si ya el ayuno no es una ordenanza establecida por fariseos, en otras palabras, lo que dice Cristo, el ayuno ahora es en función de mí, de si yo estoy o no estoy. Y eso es una declaración que ratifica a Cristo como quien está por encima del ayuno. Por lo menos del ayuno de esos religiosos o del ayuno de esa falsa religión de la época. Y el Señor termina todavía con una parábola que declara aún más precisamente este punto. Él dice: nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace por la rotura. La otra es más o menos igual. Dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Los odres eran una especie de recipientes de cuero como nosotros tenemos algo así aquí entre nosotros. ¿Cómo se llama eso? Donde es como unas botas de cuero donde echan alcohol. Bueno, en fin, eso existe por allá por La Guajira, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En fin. Usted sabe qué es, ¿verdad? Cuando van a la fiesta, los hombres se atraviesan eso aquí, son como unas boticas de cuero y usted lo ve. Bueno, exactamente eso. Eso se usaba para almacenar vino en aquella época. Pero pasaba que con el tiempo, como el vino se fermenta, la bota se expande hasta un punto en el que ya no se puede expandir más. Entonces solo servía para echar vino que ya estaba fermentado, pero no podías echar vino sin fermentar, nuevo. Porque si lo echabas, el vino que empezaba a fermentar se expandía, la bota ya no podía expandirse más, o el recipiente de cuero, en este caso el odre, y se rompía, ¿verdad? Y lo que quiere Jesús transmitir aquí es la idea de que tú no puedes traer a los discípulos de Juan y a los fariseos. Ustedes no pueden pretender que mis discípulos ayunen conmigo a la manera vieja, porque yo estoy estableciendo una nueva manera. Hay una nueva forma. Yo soy un vino nuevo, yo soy una tela nueva. De manera que lo que se celebra ahora en este orden no es como lo que ustedes han aprendido, no es a la manera vieja. Mis amados hermanos, esto era una declaración escandalosa. Lo que Jesús está diciendo es: como ustedes lo hacen, no es la manera correcta. No deben hacerlo de esa manera. Yo soy el vino nuevo, yo soy el remiendo, o yo soy la tela nueva. Y lo que vaya a suceder de aquí en adelante sucederá en función de mí, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Yo estoy por encima de ese ayuno defectuoso que ustedes practican. ¿Y por qué? Porque lo practicaban de nuevo para buscar una justicia propia, para verse como superiores a otros, para verse como que ellos tenían más dignidad que los otros que no estaban al mismo nivel de ellos. Y yo me imagino, no lo sé, pero yo me imagino que ellos empezaron estableciendo un día al mes y luego se dieron cuenta que todo el mundo podía guardar un día de ayuno al mes. Y luego dijeron: bueno, pongamos 4 ayunos al mes, 1 a la semana.
Y luego se dieron cuenta que muchas personas podían hacer ese ayuno 4 veces al mes. No, vamos a ponerlo mucho más difícil, vamos a poner 8. Y así solamente aquellos que verdaderamente podemos consagrarnos estaremos en la élite de la santidad. Ellos fueron buscando la manera, y créanme, hermanos, el corazón es tan engañoso que si los hubiesen dejado, ellos establecerían hasta 3 y 4 y ayunarían toda la semana a fin de probar que su justicia era una justicia que ameritaba la gracia de Dios o el favor de Dios. Porque ese es nuestro corazón. Siempre estamos buscando la manera de autojustificarnos para ganarnos el favor de Dios. Pero en Cristo no es así. Absolutamente no. Algunas aplicaciones de este punto. Nosotros debemos tener cuidado con usar nuestras obras como un medio para creernos superiores a otros y juzgar a los que no están a la altura de nuestras acciones. Por la gracia de Dios, Dios te puede permitir tener un tiempo de devoción más largo. Tal vez poder llegar mucho más temprano que la mayoría de hermanos a la iglesia. Tal vez poder tener un tiempo de comunión durante la semana que otros no pueden tener. Y todo eso está perfecto. Tal vez algunos de nosotros seamos movidos a guardar ciertos días de devoción personal aislada, en ayuno y en oración. Todo eso está perfecto, pero no podemos empezar a juzgar a los demás desde esa perspectiva, pretendiendo que quien no vive conforme a mi estándar está mal. Esa es la actitud de los fariseos y discípulos de Juan. Nosotros ayunamos 2 veces a la semana y los tuyos no ayunan. Eso evidenciaba que ellos solo hacían lo que hacían para creerse superiores. Y mis hermanos, debemos revisar nuestro corazón. Nosotros fabricamos ídolos, como decía Juan Calvino, como una máquina. Quitamos uno y fabricamos otro, quitamos uno y fabricamos otro. Pero debemos tener cuidado que no convirtamos nuestras propias acciones y nuestra propia justicia en el ídolo que gobierna nuestro corazón. No hacemos lo que hacemos porque quiero verme más santo, porque quiero verme mejor, porque no, hago lo que hago porque encuentro una devoción verdadera a Cristo allí. Y lo único que deseo no es juzgar al hermano que no lo hace y señalarlo porque no está a mi altura. Lo único que quiero es que él pueda experimentar ese mismo gozo y esa misma libertad. Otra implicación práctica de lo que hemos dicho en cuanto al ayuno, y ya lo mencioné, el ayuno es una práctica vigente para nosotros. Yo no voy a tomarme el tiempo de probarlo aquí, pero al menos Mateo capítulo 6, donde el Señor Jesús da instrucciones acerca de las disciplinas espirituales, muestra que es provechoso para el creyente ayunar. También nosotros vemos por allá en 1 Corintios 7 que Pablo dice: maridos, no os neguéis el uno al otro, a no ser para ocuparos sosegadamente en la oración. Y el ayuno, que es la idea de una oración intensificada o un tiempo de comunión aislada. Pero mis hermanos, debemos tener cuidado de no usar el ayuno como un medio de justicia propia, o peor aún, como un medio para manipular el favor de Dios. Yo estoy orando hace mucho tiempo y no he visto respuesta. Voy a meter la doble, voy a ayunar. Es como que voy a reforzar la oración para ver si Dios sí se da cuenta que estoy orando. Mi hermano, yo no sé tú, pero yo he tenido oraciones muy largas de ayuno que Dios no ha contestado y otras de 2 minutos que Dios ha contestado. Así que nosotros no ayunamos ni para manipular, ni para ganarnos el favor de Dios. Lo hacemos para encontrar deleite en Él. La tercera implicación es lo que Jesús dice allí. Un día el esposo le será quitado, entonces ellos ayunarán. Ojo, pero ese ayuno ya no será un ayuno de luto y de dolor. Es un ayuno de anhelo, o como dice el pastor John Piper, de deseo por Dios. Ahora nosotros deseamos a Dios y el ayuno es esa manera de renunciar a los otros deseos que nosotros tenemos en esta tierra para concentrarnos solamente en un deseo porque el esposo venga.
¿Hasta cuándo ayunaremos? Hasta cuando el esposo esté de nuevo con nosotros. ¿Hasta cuándo estará vigente? Hasta cuando Él esté de nuevo con nosotros. No habrá ayuno en la eternidad porque Él estará con nosotros. Pero mientras, el ayuno aquí es una expresión profunda de anhelo y deseo por Dios. No una de buscar justicia y satisfacción propia. O creerme que soy superior a otros. Así que, hermanos, noten cómo Jesús cambia el enfoque del ayuno y dice, no es como la religión falsa y defectuosa lo plantea. Eso es un trapo viejo, eso es un odre viejo. Ese ayuno tiene un enfoque ahora y es en el esposo. Jesús es superior al ayuno. Ahora, yo quiero que tú te imagines a los fariseos escuchando a Jesús decir eso. Tú nos estás diciendo a nosotros que ayunar 2 veces a la semana es un trapo, si es que lo entendían, pues, es un trapo viejo. Que nuestra forma de ayunar es una forma defectuosa. Pero eso no es todo lo que Jesús dice. Jesús no solo muestra su autoridad sobre la falsa religión de la época al mostrarse como el motivo real y final del ayuno, sino que también lo hace al mostrarse como la esencia misma del día de reposo. Y esto es un nivel un poquito más avanzado. Tal vez los fariseos con el ayuno no tenían muchos inconvenientes. Pero cuando se tocaba el día de reposo, ¡ay Dios! Era una práctica que también era abusada por la religión de la época. Y esto nos lleva a nuestro siguiente encabezado: la persecución por su autoridad sobre el día de reposo. ¿Me siguen? Capítulo 2, versículo 23. Dice nuestro texto: aconteció que al pasar él por los sembrados de un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Yo quiero que ustedes se imaginen el cuadro, hermanos, de Jesús con sus discípulos un sábado caminando por esos preciosos campos de trigo, posiblemente listos para la siega si los estaban recogiendo. Yo trato de meterme ahí y yo me imagino cerrando los ojos, mirando hacia arriba, ¿verdad? Y con las manos tocando todo ese trigo. Y de repente sintiendo como unos granitos. Bueno, voy a arrancarme una espiga. ¿Qué de malo tiene? ¿Verdad? Yo, pues si tú arrancas, yo arranco. Pero una cosa muy normal, ¿no? De paso, recuerden ustedes que de acuerdo a la ley judía, tú no tenías que pedirle permiso al dueño de la finca para arrancar unas espigas. Tú podías hacerlo sin ningún problema. Así que los discípulos de Jesús y Jesús se encuentra arrancando espigas el día de reposo. Pero también me imagino detrás de Jesús, escondido así, debajo de los trigos, a los fariseos, siguiéndolo. Cuando arranque una, le salimos. ¿Sí? Y en el momento en que ven que Cristo arranca, ellos, ¡hey! ¡Te vimos! Tú y tus discípulos en día de reposo. Miren todos, Él está quebrantando el día de reposo. Acabo de arrancar unas espigas. Ha quebrantado la ley. Ahora, hermanos, permítanme imaginar una cosa más. Permítanme imaginar a Jesús haciendo esto a propósito. Como que sabía, ¿no? Y quería tener esta conversación. Quería hablar de este asunto. ¿Nota lo que dice nuestro texto? Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad
y sintió hambre él y los que con él estaban, de cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes. El Señor se está refiriendo a un evento del Antiguo Testamento en 1 de Samuel, capítulo 21, donde David va huyendo, va con sus siervos, tiene hambre, lleva muchos días sin comer, y llega al lugar donde está el arca y está el sacerdote. Acuérdense que en aquellos días no había templo, el templo lo construyó Salomón, así que el tabernáculo estaba en una tienda. Y allí siempre había el sumo sacerdote y los sacerdotes que atendían la tienda. Pero David llevaba tanta hambre que entró a la tienda y en el lugar santo, oigan esto, no se agarró unas espiguitas, se comió los panes en la propiciación. Y no solo él, lo dio a sus discípulos. Jesús cita la escritura, la que se supone que los fariseos debían conocer, para mostrar una cláusula de excepción, se llama eso. Y en la cláusula de excepción lo que vemos es que cuando el rey tiene hambre, él tiene derecho. ¿Pueden entender eso? La cláusula de excepción es esta: el rey tiene hambre y él tiene derecho, y no solo él, los que están con él. Jesús los pone entre la espada y la pared. Nosotros no tenemos esta forma de derecho, pero en los Estados Unidos el derecho funciona por antecedentes. ¿Verdad? Que si alguien encuentra un precedente, algo que se haya juzgado antes, no importa si fue muchísimos años atrás, que sea similar, y una situación ocurrió en el 2019, tú puedes recurrir a ese juicio o a esa sentencia y decir, mira, mi juicio es parecido a este y yo apelo a esa sentencia pasada. Jesús está recurriendo más o menos a eso. Es una cláusula de excepción que valida lo que el rey está haciendo. Porque si yo soy un fariseo, en ese momento lo que le digo a Jesús es esto. Sí, claro, pero es que tú, ¿qué te crees? David. Mire, yo creo que era eso lo que debían decir para que Jesús les dijera, he aquí uno superior a David. Pero ¿qué es lo que dice, qué es lo que continúa diciendo el Señor Jesucristo? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Para nosotros poder entender mejor esto todavía, debemos entender la gran superstición que había y todo el cúmulo de leyes que los fariseos habían agregado al día de reposo. Dios ciertamente había establecido un día de cada 7 para el descanso del hombre, de su bestia. Ese es el 4º mandamiento, y no debía trabajar, sino dedicarse a la adoración. La esencia del día de reposo es, mira, tú no fuiste diseñado para vivir en función del trabajo, tú fuiste diseñado para vivir en función de Dios. Así que hay un día que tú apartas y separas para dedicarte única y exclusivamente a la adoración a Dios. Esa era la esencia del día de reposo. Pero los fariseos, como toda religión defectuosa, al igual que con el ayuno, habían pervertido el propósito de ese día de reposo y lo habían convertido en algo que los hiciera distinto, que los hiciera superiores a la mayoría de los que pudieran guardar ese día. Entonces empezaron a agregar leyes que no hacían parte de la ley de Dios, como que no se podía caminar un cierto número de pasos, por ejemplo, o que no se podía cargar cierto peso, o que no podía recoger espiga en el día de reposo. E incluso tenemos un precedente aquí, en este mismo libro, en el capítulo 1, cuando Jesús en Capernaum sana a la suegra de Pedro. Todo el mundo escucha del milagro que Cristo hace, pero nadie quería traer enfermos a Jesús hasta que no viniera la noche, porque tenían que cargarlo y tenían que caminar. O sea, para ellos el día de reposo hasta les impedía cargar a un enfermo.
Hay algunos que dicen que dentro de esas leyes, y ellos tienen un libro que se llama el Talmud, y hay otros libros de tradición rabínica en la que algunas aldeas incluso prohibían o prohíben que el hombre se mire al espejo para no tener la tentación de arreglar su barba. Sí, no te puedes mirar en el espejo en el día de reposo porque puedes verte un defecto en la barba y querer arreglarlo, y al arreglarlo quebrantas el día. Era una superstición tremenda. Y aquí lo que vemos es que si tienes hambre y no hiciste comida el día anterior, entonces no comas. Porque si haces comida el día de reposo, lo quebrantas. Es más, si recoges las espigas para hacer la comida, lo que significa es que vas a quebrantar el día de reposo. Eres un potencial pecador, aun cuando no estés cocinando el trigo. ¡Wow! ¿Eso estaba en la Biblia? No, por supuesto que no. Era todo lo que ellos habían agregado, hermanos míos, a esas leyes. Pero al ser acusado, Jesús apela a lo que ya mencionamos para mostrar que la cláusula de excepción que involucra al rey también lo involucra a él. Jesús quiere mostrar que incluso algunas necesidades están por encima de las absurdas normas que los fariseos quieren establecer, y luego les plantea el siguiente racionamiento: el Hijo del Hombre o el hombre no fue creado para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre. Y la idea es esta: el hombre no tiene que ser esclavo del día de reposo, sino que debe usarlo para su deleite. Pero ellos estaban haciendo lo contrario. Lo que Dios había creado para su descanso y su deleite, ellos lo estaban convirtiendo en un yugo de esclavitud. Y Jesús termina con una declaración todavía más categórica. Él dice: yo soy el Hijo del Hombre y yo soy el Señor del día de reposo. Así que si David, por ser rey, pudo entrar al lugar santo y comerse los panes y fue una excepción válida, no se murió. La prueba es que no se murió. Y si Dios no lo mató, yo soy el Hijo del Hombre, mayor que David, y yo estoy por encima del día de reposo. Eso, o sea, si ya decir que él era objeto del ayuno era controversial, decir que él era el Señor del día de reposo. ¡Wow! Algunas aplicaciones aquí, hermanos, en este punto. Los mandatos de Dios nos han sido dados no para nuestra esclavitud, sino para nuestro deleite. Los mandamientos de Dios, cumplirlos, no deben llenarnos a nosotros de amargura. Sus mandamientos no son prohibiciones que debemos ver como una cadena en nuestro cuello. No. Ellos han sido dados para nuestro bien y nuestro deleite. Sus mandamientos, dice el Señor, no son gravosos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si no estás encontrando gozo en lo que haces para el Señor, debes revisar para quién lo estás haciendo realmente. Si para ti es una tortura cumplir con lo que el Señor demanda, tú debes revisar tu corazón, y yo también, para ver si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para otros, para nuestra propia justicia, o si definitivamente lo estamos haciendo para el Señor. En este punto, hermanos, congregarnos, que es en cierto sentido guardar y celebrar un día de cada 7 y dedicarlo al Señor, es un mandato divino que debemos cumplir con gozo. Nosotros debemos tener eso presente y enseñarlo a nuestros hijos. Nuestro día más feliz es el día en que nos reunimos como iglesia. Nos preparamos para ese día.
Le mostramos a nuestros hijos que ese día es importante. Que la ropa se arregla desde el día antes porque ese día es importante. Que nos levantamos temprano porque ese día es importante. Debemos tratar de deleitarnos tanto en guardar el mandato del Señor, especialmente este mandato de celebrar en el día del Señor. De modo que nuestro gozo sea evidente, no solo para los que están con nosotros, sino para aquellos con los que nos encontramos y con los que celebramos juntos. Y dicho sea de paso, el descanso sigue siendo un regalo para nuestras almas. Dios diseñó al hombre de tal manera que pudiera, como dije, apartar un día de cada 7 para dedicarse al descanso. Nosotros no debemos convertirlo en una esclavitud. Y tampoco debemos convertir en esclavitud nada de lo que Dios preparó para nuestro deleite. Yo no voy a discutir aquí por razones de tiempo la razón por la cual ahora nosotros celebramos el Día del Señor el domingo, pero Él sigue siendo el objeto de nuestra adoración y es a Él a quien debemos todo nuestro honor. Otra implicación práctica es que pensar en Jesús como el Señor del día de reposo es verlo como la meta verdadera de nuestro descanso, en quien descansamos de todas nuestras obras. Eso significa que Jesús es Señor del día de reposo. Él es el verdadero reposo, Hebreos capítulo 3 y 4. El reposo que nos queda permanente, el reposo en el que hemos descansado ahora, pero que todavía no es plenamente. El reposo que tenemos ya, pero que todavía no se consuma. Jesús es nuestro día de reposo. Pero esta controversia al respecto del día de reposo no va a acabar allí. Jesús pasaría a confrontar de manera mucho más directa esta religión falsa y todo lo que había torcido. ¿Cómo había torcido el mandamiento del Señor del día de reposo? Esta vez ya no en un campo, esta vez no en un ayuno, esta vez no en un lugar donde hay mucho trigo, esta vez en el lugar donde ellos ofrecían su culto, en una sinagoga. Es como si ahora llegáramos. Jesús ha ganado 2 batallas. La acusación contra el ayuno, la acusación contra el día de reposo, pero hemos llegado a la batalla final en cuanto a este asunto, donde Jesús mostrará que Él está por encima de la religión falsa de la época. ¿Y cuál es el campo de batalla? ¿Dónde se desarrolla esta última batalla? En una sinagoga. Así que prepárense, hermano, porque vamos a ver a Jesús frente a frente, frente a los falsos religiosos de la época, cara a cara. Pongan música del lejano oeste, ¿verdad? Sinagoga, fariseos, Jesús, y en la mitad un hombre con una mano paralizada. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado esta mañana: la persecución por desafiar la autoridad de la religión de la época. De nuevo, hemos visto la autoridad, la persecución por mostrar su autoridad sobre el ayuno, la persecución por mostrar su autoridad sobre el día de reposo. Ahora veremos la persecución por desafiar la autoridad de la religión de la época. Miren el versículo 3, capítulo 3. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban. Nota la palabra, por eso yo les puse el cuadro ahorita de ellos escondidos en el trigo, porque es la imagen de alguien que acecha sigilosamente. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Tú estás viendo conmigo, hermano, lo que estamos leyendo. O sea, lo estaban siguiendo por esto. Vamos a ver si es capaz de sanar a un hombre en el día de reposo. ¿Qué trabajo puede representar sanar a un hombre? Yo no entiendo cuál era el espíritu de este mandato, pero voy a tratar de ponerme en el lugar de un fariseo.
Y no sé, algunas posibilidades pueden ser, si él sana a un paralítico, ese paralítico puede salir saltando más de la cuenta y quebrantar el día de reposo. O si él sana a ese hombre de la mano paralizada, ese hombre va a querer cargar algo que no cargaba con las dos manos y ahora va a quebrantar el día de reposo. No sé, porque entre otras cosas, ¿qué trabajo te representa sanar? Pero ellos creían que eso era quebrantar la ley. ¿Estaba prohibido eso? Por supuesto que no. De hecho, lo que estaba mandado era todo lo contrario. Sirve a tu prójimo. Y ellos decían, sí, pero es que la Biblia dice que es solo si es una situación de vida o muerte. Y el hombre paralítico no estaba en una condición de que si no le sanaban la mano se moría. Es cierto. Pero yo veo de nuevo a Jesús aquí en una situación específica, un día específico, haciendo una cosa específica. Jesús pudo haber sanado a este muchacho el lunes, ¿verdad? Pudo haberlo hecho el domingo o pudo haberlo hecho el miércoles. Pero él quiso hacerlo el sábado y quiso hacerlo en la sinagoga y quiso hacerlo frente a todos porque quería mostrarles a ellos lo absurdo de su posición frente al día de reposo. Noten lo que dice. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Siguen teniendo su imagen en su mente. Fariseos, sinagoga, Jesús, todo en silencio, y un hombre caminando lentamente se pone ahora en la mitad. Y le dijo Jesús, es lícito, noten lo que dice Jesús, y quiero que sean cuidadosos al observar cada palabra que Jesús emplea. Jesús les dice, es lícito en los días de reposo hacer bien o mal. Jesús no dice sanar o estirar una mano seca. Él dice hacer bien o mal. Dice salvar la vida o quitarla. Jesús les lanza una pregunta porque la pregunta realmente, mi amado hermano, es retórica. La pregunta tiene una respuesta obvia. ¿Y qué es lo que impulsa lo obvio de la pregunta? El mandato del Señor de amar a tu prójimo como a ti mismo. El resumen de toda la ley, ama y sirve a tu prójimo como a ti mismo. Así que la respuesta era obvia. Pues, oh, Señor, pues ¿cómo va a ser prohibido hacer el bien? ¿O cómo va a ser prohibido salvar una vida? Obvio que sí. Se puede hacer el bien. Obvio que sí, se puede salvar una vida. Pero ¿sabe qué pasó, hermanos? Ellos callaron. ¿Y sabe por qué callaron? Porque ellos, ese silencio era un por supuesto que no. Pero ese no que tú no quieres decir porque sabes que es malo. Y mira lo que dice, lo que hace Jesús, versículo 5. Entonces mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Ese era el punto realmente. Estaban endurecidos de corazón. Él le dice al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y la mano fue restaurada. Ahora, mis amados hermanos, eso representaba un dilema terrible para los fariseos. ¿Cuál era el dilema? Si Dios está de acuerdo con nosotros, no se puede sanar en día de reposo. Así que si alguien quiere sanar, Dios no lo permitiría. Aquí lo que está pasando es que quien está extendiendo la mano no es Jesús. Ese es el dilema de aquel ciego, el que Jesús sana en Juan 9. ¿Quién lo hizo? Jesús. El problema es que si lo hizo él, tuvo que haberlo hecho Dios, porque el diablo no hace esas cosas.
Así que lo que está haciendo Jesús aquí al decirle extiende tu mano es, miren, acusen ahora a Dios de haber quebrantado el día de reposo. Ahí está su mano restaurada. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Luego Dios lo hizo. Luego hizo bien. Luego es día de reposo. Luego Dios pecó porque quebrantó el día de reposo. Jesús era un genio, hermano. Definitivamente un genio. Y esto provocó tanto enojo en los fariseos que miren lo que hicieron, versículo 6. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, que eran los seguidores del rey Herodes y eran un brazo armado fuerte, político-militar fuerte, con los herodianos para destruirle. Ya no era una murmuración del corazón, ya no era una preguntica sobre el ayuno, ya no es qué opinas sobre el día de reposo, ya es tú eres el enemigo nuestro. Tú te has opuesto a los fariseos, tú has desafiado nuestra autoridad. Y buscaban consejo para destruirle. Jesús ha ganado aquí otra vez. Y ha mostrado que Él es Señor de todo. Y que su religión es una religión falsa. Y que sus mandatos sobre el día de reposo son mandatos humanos. Y que Dios no está con ellos. Eso es lo que el Hijo de Dios está mostrando aquí. Amados hermanos. Tal como lo planteamos al principio. La verdad siempre tendrá enemigos en un lugar donde impere la mentira. Por lo que nada es extraño, ni debe ser extraño para nosotros. Actualmente nosotros vivimos en un mundo en el que impera la mentira. Y toda vez que nosotros proclamemos la verdad, vamos a tener oposición. El cristianismo no es una religión congraciada con el mundo, es una religión que se opone a la mentira del mundo. Cuando predicamos el evangelio verdadero, se levantan enemigos. Cuando proclamamos a Cristo, solamente el orgullo legalista se incomoda. Habrá oposición, pero debemos predicar siempre la verdad, porque ella debe prevalecer. El Señor dijo, hermanos, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros tenemos enemigos modernos, ya no tan fariseos, ahorita un poquito más liberales, que conciben la religión de otra forma. No debe ser de esta manera. Debes tolerar. Debes hacer esto. Debes hacer aquello. Como en los días de Jesús, la verdad sigue amenazada, mis amados hermanos, pero la verdad sigue siendo la verdad. Y la verdad debe seguir siendo proclamada. El legalismo es peligroso porque desplaza la manera en que podemos servir a otros para servirnos a nosotros mismos. A ellos no les importaba la mano restaurada de un hombre que ahora podía vivir una vida normal. A ellos les importaba más su propia reputación. Hermanos, el legalismo produce náuseas y por eso es que Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 1, ustedes han creído otro evangelio y cualquiera que crea otro evangelio sea anatema. Ese evangelio basado en la justicia propia. El legalista nunca está preocupado por el otro, siempre está preocupado por sí mismo. Nunca está preocupado por el bien de los demás, siempre está preocupado por su propia reputación. Nosotros no podemos descuidar la importancia de amar y servir a otros solo por alimentar una falsa piedad. Y a veces, hermanos, nos convertimos en personas tan desagradables en creer que estamos haciendo lo correcto, que no nos importa absolutamente nada. Todo lo que dejamos de servir y todo lo que dejamos de amar a aquellos que necesitan a Cristo. Y eso era lo que estaba pasando con estos fariseos y nosotros estamos en el mismo peligro. Y debemos revisar permanentemente nuestros corazones. Y es por eso que necesitamos el evangelio todos los días de nuestra vida. Porque el evangelio nos recuerda, mis amados hermanos, que nuestra justicia no está en lo que nosotros hacemos, ni en guardar una cosa y la otra, ni en hacer esto o aquello. Nuestra justicia está solo en Jesús. Todas nuestras obras son un trapo de inmundicia delante de Dios. Usted sabe lo que es eso, un trapo de inmundicia.
La ley levítica prohibía que una mujer que estaba en condición menstruosa estuviera en el campamento. Y de hecho, después que terminaba su periodo menstrual, debía estar 7 días más en limpieza. Bueno, un trapo de inmundicia eran los trapos que se usaban en aquella época. O sea que si una mujer era inmunda, el trapo, vuestra justicia, dice el Señor a través de Isaías, para mí son como un trapo de inmundicia. Porque la única justicia que el Señor recibe es la de su propio Hijo, a la cual nosotros acudimos por medio de la fe. Y entonces por eso necesitamos el Evangelio cada día, para evitar un corazón así. Un corazón que se jacte, un corazón que busque gloria, un corazón que evite servir a los demás solo por edificar un altar a su propio orgullo. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a correr al verdadero Rey. Que Él sea el objeto definitivo de nuestra devoción y no una tradición. Que el Señor nos ayude a correr al verdadero descanso, a nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea el objeto de nuestra devoción. Y que Él nos ayude, mis amados hermanos, a no convertir nuestra religión y nuestra adoración en algo que solo busque nuestro propio provecho y no el bien también de otros. Santiago dijo, la verdadera religión es la que sirve, amando a las viudas, socorriendo a los huérfanos, buscando a los encarcelados, no una que edifica su propia reputación. Que el Señor nos ayude, hermano. Oramos.